Así que vamos a iniciar la palabra. Quiero que vayamos una vez más al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo número 3, versículo, vamos a ver en esta noche el versículo número 5. El verso 5, mis hermanos amados, nos presenta un principio que es necesario que nosotros lo podamos poner en práctica. El verso 5, Proverbios 3, 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, dice la palabra, en tu propia prudencia. Reconócelo, dice todavía el verso 6, en todos, no dicen algunos cuantos, sino dice reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En esta oportunidad queremos hablar esta palabra, fíate de Jehová. Hoy queremos hablar sobre la importancia de podernos fiar de Dios, de podernos apoyar en Dios, de podernos refugiar en Él, podernos atrever a confiar, mis hermanos amados, plenamente en Él y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias habilidades, en nuestra propia sabiduría, sino que poder nosotros agarrarnos, afianzarnos de Dios y agarrarnos fuertemente de su mano poderosa para que pues en esta vida nos vaya bien. La palabra nos enseña muchos principios que verdaderamente, mis hermanos, nos ayudan a tener buen éxito, a tener bienestar en esta vida. La palabra nos enseña muchos principios que nos ayudan a nosotros a no cometer errores, a que no nos vaya mal. La palabra, si nosotros le prestamos atención, la palabra tiene la capacidad de podernos prevenir de grandes males. Pero para ello, como lo estamos viendo acá, dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fiarse, mis hermanos, tal como lo he mencionado, significa respaldarse, apoyarse, sostenerse en Dios, no en nuestras capacidades. Entonces, fiarse es respaldarse, apoyarse o podernos sostener en Dios. Pero el texto dice: fíate de Jehová, no con ciertas partes de nuestro corazón, dice de todo tu corazón, de todo tu corazón, con todo nuestro ser. Nosotros debemos de apoyarnos en Dios, debemos de confiar en Él, debemos de refugiarnos en Él en todos los aspectos de la vida. Y luego dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay muchas personas en esta vida que tienen esa tendencia de apoyarse en lo que saben hacer, en aquello para lo que son buenos, para lo que son diestros, aquello para lo que en algún momento se capacitaron. Pero aún nosotros podemos ser muy sabios, muy inteligentes, muy diestros, muy habilidosos en algo, pero siempre hemos entendido que necesitamos apoyarnos en Dios. No podemos nosotros apoyarnos y ampararnos en nuestras capacidades. Como diría aquel filósofo, ¿verdad? Yo lo único que sé es que no sé nada, ¿verdad? Ante la presencia de Dios, ante su majestuosidad, ante su poderío, ante su soberanía, nosotros sencillamente sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y por esa razón es que venimos nosotros siempre a confiar en Él, a refugiarnos en Él, en poner nuestra esperanza en Él. Aún en cosas por muy pequeñas que puedan ser, nosotros siempre hemos aprendido a confiar en Dios en todo asunto. Yo creo que a partir del momento en que nosotros comenzamos a tener esta formación cristiana y comenzamos cada uno de nosotros a familiarizarnos con la palabra, nos hemos entendido sobre la importancia de poder poner en las manos de Dios cualquier asunto. Hemos aprendido de que cuando nosotros aprendemos a fiarnos en Dios y ponemos en Él toda nuestra confianza, ponemos en Él todas nuestras expectativas, todos nuestros proyectos,
todos nuestros asuntos, cualquier actividad que nosotros querramos hacer, sabemos que nos va bien. Vamos a tener bienestar, porque eso es lo que el Señor nos quiere garantizar. Cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, la continuidad de ese texto dice, reconócelo, dice el verso 6, pero bueno, vamos a estar viéndolo en un momento. Dice, reconócelo en todos sus caminos y entonces Él, ¿qué va a hacer? Enderezará tus veredas. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero emprender esto, Señor, yo quiero llevar a cabo esto, Señor, es tu voluntad que yo realice tal cosa. Podemos ver a David, un gran hombre de Dios, que para cualquier asunto dice la palabra de que David le consultaba a Dios. Y David le preguntaba, Señor, ¿prosperarás mi camino sobre este asunto? Señor, ¿me darás bendición en este asunto? Y David consultaba siempre a Dios. Y en algunas oportunidades dice que el Señor le decía, ve, enfrenta a tus enemigos porque los vas a derrotar. Enfrenta a tus enemigos porque los vas a vencer. Pero en otras oportunidades el Señor le dice, detente, no lo hagas. Mantén la calma. Y David lo hacía porque el Señor sabía que no iban a tener victoria. El Señor sabía que no les iba a ir bien. Por eso, cuando nosotros aprendemos a fiarnos de Dios, entonces la palabra nos garantiza de que vamos a tener bienestar. Vamos a contar con el favor de Dios. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros, cada vez que le hemos consultado a Dios, hemos obtenido alguna respuesta de Él, ¿sí o no? Probablemente. Y quizás en algún momento pueda ser de que alguien haya escuchado la voz de Dios, la respuesta de Dios audiblemente, pero en otras oportunidades, de repente estamos queriendo realizar algo y no tenemos paz, no tenemos reposo, no hay calma en nuestros corazones. Y como nosotros aprendemos a orar a Dios, y nosotros entendemos que aquí hay inquietud, aquello que no nos deja tranquilos, por supuesto viene de Dios, y entonces nos quedamos tranquilos, nos quedamos quietos, no hacemos y no nos movemos de ninguna manera porque no nos sentimos bien. Porque sabemos que aquello que queremos realizar, aquello que queremos emprender, probablemente no es el tiempo, probablemente no es el momento. Quizás todavía el Señor no nos ha dado luz verde y por eso nos sentimos inquietos. No nos sentimos con tranquilidad y entonces nos detenemos. Pero qué glorioso es cuando nosotros sentimos paz, sentimos reposo en nuestros corazones y emprendemos algo y de repente vemos la bendición, vemos el resultado de luego haber puesto nuestra confianza en el Señor. Por eso el proverbio que estamos leyendo, el pasaje que estamos leyendo dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta siempre es poder incluir a Dios en nuestros planes, poder tomar en cuenta a Dios en nuestros proyectos, poder consultar a la boca de Dios, poder preguntarle, Señor, ¿qué piensas sobre esto que quiero realizar? Qué precioso es cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Como cuando usted viene y se le acerca a alguien de confianza y le dice, fíjese que yo quiero hacer esto, o fíjate que yo quiero hacer aquello, yo quiero emprender aquello. ¿Qué pensás? ¿Qué me aconsejas? Y muchas veces nosotros pedimos consejo y quizás queremos conocer la opinión de alguien a quien le tenemos confianza sobre determinado asunto. Y de repente la persona nos puede asesorar, nos puede orientar, nos puede dar algunas indicaciones de lo que la persona considera. Pero ahora imagínense, si nosotros sacamos provecho cuando le consultamos a alguien o cuando le comunicamos a alguien nuestros deseos, nuestras inquietudes y recibimos un consejo sabio, un consejo que nos puede dar dirección o un consejo que nos puede abrir más nuestra mente sobre lo que nosotros queríamos hacer. Ahora, imagínense lo que puede pasar si nosotros le consultamos a Dios. Ahora, imagínense lo que podría suceder si tan solo nosotros nos atrevemos a incluir a Dios en nuestros planes.
Si tan solo nosotros nos atrevemos a incluir a Dios y a contarle a Dios nuestros proyectos, nuestras expectativas. Por eso es necesario que nosotros tomemos en cuenta a Dios en cualquier asunto que querramos realizar. Vayamos, Santiago capítulo número 4, versículo 13 al versículo 15. Acá Santiago habla algo de lo que quizás del error en el que caemos muchas veces nosotros. Y digo caemos porque a veces nosotros planificamos, a veces nosotros, mis hermanos, nos proyectamos hacia el futuro, nos proyectamos hacia aquellas cosas que queremos realizar, que queremos emprender, cuando en verdad no sabemos del día de mañana. Por eso es que la palabra dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque del día de mañana no lo sabemos. Pero oiga lo que dice acá, Santiago 4:13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Las expectativas de lo que está tratando Santiago, probablemente sobre estas personas a las que él está haciendo énfasis, eran buenas. Sin embargo, y muchos de nosotros nos proyectamos, porque cada uno de nosotros nos proyectamos y tenemos planes probablemente a corto, a mediano y a largo plazo. Hay planes, hay proyectos, pero todo asunto, nosotros le decimos: Señor, eso está en tus manos. Señor, yo esto lo pongo en tus manos para que tú lo dirijas, para que tú lo encamines conforme a tu propósito, para que tú lo ejecutes conforme a tu diseño. Señor, esto es lo que yo deseo, pero Señor, yo lo pongo en tus manos. Eso es fiarse de Dios. Pero acá dice el verso 14, vayamos por favor, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego, dice la palabra, se desvanece. Pero el verso 15 marca la pauta de lo que nosotros debemos de hacer en esta vida. Vea lo que dice el verso número 15: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Vea qué diferente. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Si el Señor quiere, yo voy a hacer esto. Si dentro de los planes de Dios está que yo realice o que yo obtenga o que yo dé ese paso al frente, que yo pueda ser acreedor de determinada cosa, entonces se va a llevar a cabo. Es muy diferente, y por esa razón es de que nosotros necesitamos entonces fiarnos de Dios con todo nuestro corazón. Y entonces vamos a entender que en Él están nuestros planes, en Él están nuestros caminos, en las manos de Dios están nuestros proyectos, en las manos de Dios está todo asunto. Y si Él quiere, aquello se va a llevar a cabo. Si Él quiere, aquello se va a ejecutar. Si Él quiere, usted lo va a obtener para la gloria de su nombre. Y Él sabe en qué momento lo va a ejecutar, pero necesitamos aprender a fiarnos de nuestro Dios, a confiar en Él, a depositar nuestras vidas en Él, a poner todo lo que deseamos en esta vida en sus manos. Por eso le decía, usted ponga todos sus planes, ponga todos sus proyectos, ponga todos sus negocios, ponga todos sus emprendimientos, todo aquello que usted quiere desarrollar, póngalo en las manos de Dios. Y usted va a tener bienestar, usted va a poder tener progreso, a usted le va a ir bien, porque está tomando en cuenta a Dios. Su socio, su ayudador, su guía, su instructor, su consejero será el Todopoderoso, porque nos estamos fiando de Él. Pero hay quienes de ningún modo toman en cuenta a Dios. En el caso de los jóvenes y de las señoritas, bueno, aquí sí tenemos algunas solteritas, ¿verdad? Ahí andan mis hijas, está Alison, ni por... Sí, claro, hasta Danielita, pero están chiquitas. Ahí está mi sobrinita Sophie, miren, tan chiquita. Pero qué precioso es cuando un joven, una señorita pone en las manos de Dios
ese deseo de querer tener el novio, la novia, cuando no se deja llevar por sus emociones, cuando no se deja llevar por lo alborotado que puedan estar sus hormonas, ¿verdad? Cuando no se puede llevar únicamente por lo que sus ojos ven, sino que puede pedir dirección, puede pedir guianza a Dios, al que todo lo sabe, al que sabe si realmente aquel hombre o aquella mujer es la indicada para que sea mi complemento. Porque qué precioso es poder ver parejas unidas en matrimonio y que su relación es una bendición, y no que su relación es una carga. Y no que su relación es una situación en donde buscan la forma de cómo salirse, de cómo desvanecer, aunque sabemos que en el Señor en el matrimonio no hay vuelta atrás. Por eso a mí me gusta enseñarles a cuando caso a alguien, le digo, mire, el matrimonio es como cuando usted va a esa compra de productos eléctricos. Cuando usted va a comprar un producto eléctrico, dice en productos eléctricos no hay cambio ni devolución, ¿verdad? Si le salió mal, si le salió chueco el repuesto, el artículo, ya no hay vuelta atrás. Hacerle frente, ¿verdad? O en su defecto separarse, ¿verdad? Pero debe de saber que tiene que cuidarse. Pero bueno, ese es otro tema, pero lo menciono porque aún para poder establecer una relación, los jovencitos, las señoritas deben de aprender a tomar en cuenta a Dios. Señor, ¿será que Él es el que has elegido para mí? Señor, ella es la muchacha que me va a ayudar, será mi compañera de vida. Qué glorioso es cuando nosotros le pedimos a Dios. Cuando nosotros no elegimos por lo que a nosotros nos parece que puede ser bueno, ¿verdad? Sino cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Señor, guíame a elegir. Señor, ayúdame a escoger. O como le diría Eliezer, ¿verdad? Al Señor, Señor, que la mujer que ha de ser para mi amo, la puedas poner en mi camino. Y que a la mujer que yo le digo, dame de beber, no solamente me dé de beber a mí, sino que saque agua para los criados y también saque agua para los camellos. Y tal como fue la petición de Eliezer, es la palabra que cuando llega allá aquel estanque, ella estaba, Rebeca, ¿verdad? Ella estaba Rebeca. Y cuando él le dice, dame de beber, de aquella mujer, una mujer hacendosa, una mujer con iniciativa, una mujer trabajadora, no solamente saca agua para él, sino que para sus criados y para los camellos. Los camellos toman bastante agua. Y a esa mujer, sin duda alguna, le llevó trabajo sacar abundancia de agua para darle de comer, de beber a los camellos. Y esa era la ley. Por eso es de que debemos de tomar en cuenta a Dios en todos nuestros proyectos, en todos nuestros planes, porque lo que Dios da o lo que Dios hace es bueno. Yo no sé cuánto lo hemos experimentado, pero cuando ponemos en las manos de Dios nuestros asuntos, nuestros proyectos, nuestros planes, nos va bien. Tenemos bienestar, tenemos éxito. Cuando nosotros aprendemos a fiarnos de Dios con todo nuestro corazón, entonces, mis hermanos amados, Él endereza nuestros pasos. Allá el Salmo número 9, vayamos por favor, y versículo 10, dice el Salmo 9, verso 10, en ti confían los que conocen tu nombre, dice la palabra. Oiga, qué precioso, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú no desamparaste, dice la palabra, a los que, ¿qué dice? Amor, si lo podemos poner. A los que te buscan. Salmo 9, verso 10. Oiga, qué precioso salmo. En ti confían los que conocen tu nombre. Todos aquellos que hemos aprendido y hemos conocido a nuestro Dios, hemos aprendido a confiar en Él. Hemos aprendido a depositar
toda nuestra confianza en Él. Y la parte final dice, no dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Él no va a permitir que usted sea avergonzado. Si en algún momento usted le consulta a Dios, tal como lo estamos diciendo, Él le va a decir, no lo hagas. Detente, todavía no es el tiempo. Él le va a poner en algún momento trabas, obstáculos, o sencillamente lo va a inquietar, lo va a incomodar para que usted no actúe. Y entonces usted no se va a sentir con la tranquilidad de llevar a cabo aquello, porque Dios no quiere que usted fracase. Dios no desea que a usted le vaya mal. Por eso es de que Él lo detiene. Pero luego, y por eso dice acá, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando nosotros aprendemos a buscar a Dios, no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser confundidos, sino que por el contrario Él va a bendecir nuestras vidas. Él nos va a dar prosperidad en nuestros caminos. Aún en aquellas situaciones donde nosotros nos sentimos quizás inseguros, donde no sabemos qué hacer, en donde no sabemos cómo actuar, en donde no sabemos por qué camino ir, qué decisión tomar, cuál es la mejor decisión o el mejor paso que debo de dar, cuando yo no sé realmente qué hacer. Ahí tenemos a ese Dios que, tal como lo dice este salmo, en ti confían los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no le va a desamparar. Por eso atrevámonos a incluir al Señor en todo asunto, en cualquier cosa que usted realice, y todo le va a ir bien para la gloria del Señor. En el libro de Proverbios, vayamos rápidamente, Proverbios capítulo 28 y versículo 26, hay algunas personas que es probable de que caigan en la cuestión de su necedad o de querer hacer las cosas a su manera. Hay algunas personas que se sienten con la capacidad de poder hacer las cosas y piensan que pueden tomar o tener todo bajo control. Pero oiga lo que dice acá Proverbios, dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, dice la palabra, que será librado. Cuando nosotros caminamos en nuestra necedad, vamos a fracasar, vamos a tropezar, vamos, mis hermanos amados, a tener enterrones de cara. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias capacidades y caminamos en nuestra propia necedad, y de repente alguien, porque a veces, mis hermanos, esa es la misericordia de Dios, que Dios pone en nuestro camino a alguien para decirnos, no lo haga, deténgase, no haga tal cosa. Mire que le puede ir, y de repente hay alguien que trata de reconvenirnos, hay alguien que trata ahí de persuadirnos para no poder hacer aquello que queremos realizar. Pero a veces caemos en ese papel de la necedad y hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que a nosotros nos parece bien, hacemos y ejecutamos aquello que nosotros pensamos que lo tenemos controlado. No vamos a ser librados. Por eso la contraparte dice, mas el que camina en sabiduría será librado. Cuando nosotros pedimos la sabiduría, la guianza, la dirección a Dios, ¿de cuántos dolores de cabeza nos ha librado el Señor, mis hermanos? ¿De cuántos fracasos el Señor nos ha librado? De cuántas situaciones que en algún momento estábamos quizás a dar ese paso al frente y por alguna razón el Señor nos vino a estorbar, el Señor vino a poner alguna traba y por algo. Yo recuerdo, hermano Manuelito, se recuerda cuando, porque yo quería sacar una camioneta de la agencia hace varios años y probamos 3 veces. Y hermano Manuelito se enteró de eso y por alguna razón, porque yo en ese tiempo no tenía crédito, hoy nos ofrecen por todos lados, pero en ese tiempo no teníamos ningún récord crediticio.
Y necesitábamos ver cómo hacíamos para meter la papelería. Probamos de 3 formas y aprobaban al titular, pero el fiador no. Y luego aprobaban al fiador y al titular. ¡Ah, qué dolor de cabeza! Y cuando uno está como que ilusionado sobre algo, ¿verdad? Pero uno no ve más allá. Por eso, como estamos viendo acá, Dios conoce aquellas cosas de las que nos puede librar. Porque quizás para nosotros en aquel tiempo esto hubiera sido una pérdida. Y qué triste es poder perder algo que usted ha invertido y que usted ha estado pagando, pero que de repente por alguna razón se le atrancan las carretas y ya no puede solventar aquella deuda, aquel convenio que usted hizo, y de repente pierde todo. Qué difícil. He conocido personas que en algún momento, por algún proyecto que hicieron, por eso hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que fiarnos de Dios. He conocido personas que tuvieron el proyecto de repente de querer construir y hacerle mejoras a su casa. Y vinieron y tomaron la decisión de hipotecar las escrituras de su casa. Y de repente, en el camino todo viene bien, pero de repente se presenta algún estorbo, se presenta alguna traba, y ya no se puede pagar la mensualidad. Y se comienzan a atrasar con la primer cuota. Y ya vienen arrastrando una cuota que va a empezar a generar intereses. Y luego otra cuota más, y así comienzan a atrasarse con los pagos. Y llega el momento en donde los del banco le dicen: mire, le damos un mes para que usted pueda solventar su deuda. Si no lo hace, pierde su propiedad. Y yo he conocido personas que han perdido sus casas, han perdido sus propiedades, como resultado de un proyecto, como resultado de una decisión que tomaron, que no era la adecuada, que si tan solo se le hubiera consultado, yo le aseguro de que Dios nos puede prevenir, mis hermanos. Por eso yo le estoy compartiendo una experiencia en donde y todavía yo recuerdo, yo ahora lo comparto, mis hermanos, porque esa es nuestra forma humana, esas son nuestras debilidades. Yo le regresé frustrado. Yo me puse a llorar delante de la presencia de Dios y le decía: Señor, qué injusto que, como que uno fuera justo, ¿verdad? Señor, si tú eres el Dios, que eres el dueño del oro, ¿cómo no puedes hacer que me puedan autorizar esta compra? Y yo comencé a altercar a veces uno así se porta testarudo, rebelde, cuando uno no obtiene lo que le está pidiendo a Dios, pero lo que uno no sabe es de qué Dios nos está librando. ¿De qué Dios nos está librando? Y yo recuerdo que pasé toda esa noche. Yo creo que mi esposa se durmió. O no sé si ella del otro lado, por su lado, estaba también ahí peleando con el Señor. Pero yo esa noche me hice una mi vigilia, pero de queja. De quejabanza delante de la presencia del Señor. Estaba deprimido. Estaba frustrado. Pero como en medio de eso, yo le dije: Señor, eso es lo que yo deseo. Y Señor, yo quiero que tú lo encamines conforme a tu diseño. Y esa era la voluntad de Dios. Y ahora que podemos traer de esas camionetas, nunca he traído ni una de esas. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pero el Señor sabe, mis hermanos amados, Él sabe todas las cosas. Por eso necesitamos nosotros fiarnos de Dios. Y por eso acá dice, ese proverbio que estábamos leyendo, decía: el que confía en su propio corazón es necio. No seamos necios, mis hermanos amados, cuando usted vea que algo por alguna razón no siente paz, no siente tranquilidad, mejor dígale: Señor, muéstrame el camino, dame paz, dame reposo, enséñame qué hacer, porque no me quiero equivocar, porque Señor, yo no quiero fracasar, porque Señor, yo no quiero tener pérdidas. Por eso fiémonos de Dios con todo nuestro corazón. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Por eso
podemos recordar aquel salmo, ¿verdad? Salmo número 20. El salmista David mencionaba lo siguiente, porque a veces hay algunas personas que tienen la tendencia de confiar en lo que poseen, en lo que tienen. Y el salmista decía en el Salmo 20, versículo número 7 y verso 8, el salmista decía: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Tendremos. Vea qué precioso. El salmista está, mis hermanos, resaltando la actitud que tienen muchas personas al confiar en carros, al confiar en caballos, al confiar en sus jinetes o al confiar, porque cuánta gente confía en sus riquezas, en sus bienes. Cuánta gente confía en lo que posee, tal como lo estamos viendo ahí en la antigüedad. Los reyes confiaban en sus jinetes, en sus caballos. Pero el salmista dice: pero a diferencia de ellos, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios vamos a tener memoria. Y dice el verso 8: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, porque tenemos un Dios poderoso que puede enderezar nuestros caminos, que puede enderezar nuestros pasos, que nos puede decir y nos puede indicar por dónde caminar. Él nos puede decir si tenemos que caminar a la derecha o si podemos caminar a la izquierda, si tenemos que avanzar o si tenemos que estar un momento detenidos. Cuando nosotros nos dejamos guiar porque nos fiamos de Dios con todo nuestro corazón, entonces vamos a tener buenos resultados, vamos a tener buen éxito. Por eso el proverbista dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me llama la atención, y así rápidamente, ya estamos terminando y el tiempo se nos ha ido, pero vayamos al Evangelio de Mateo, porque ¿a cuántos de nosotros nos pasa como le pasó a Pedro? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos fiamos de nuestras capacidades? ¿Cuántos de nosotros en algún momento confiamos en nuestras habilidades o confiamos en la posición en la que tenemos? Porque Pedro, Jesús le dice, después de todas estas cosas, Jesús les dice: todos se escandalizarán, todos me van a abandonar, todos van a salir huyendo. Pero oiga las palabras de Pedro, Mateo capítulo 26, verso 33. Oiga lo que Jesús le está diciendo a Pedro. O Pedro, mejor dicho, le está diciendo al Señor. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué está haciendo Pedro? Él se está confiando en sí mismo. Él se está confiando en su propio valor, en su propia capacidad. Él se está confiando en su propia valentía. Él dijo: no, Señor, si yo no soy ningún medroso, yo no soy ningún miedoso, en mi corazón no hay temor. Y aunque me toque que ir a la muerte por causa de ti, yo estoy dispuesto. Pero Jesús, que todo lo sabe y que todo lo conoce, le dice: de cierto te digo, Pedro, que el gallo va a cantar. En unos evangelios dice: cantará y me habrás negado. Y en otras dice: al cantar del gallo me negarás 3 veces. 3 veces. Entonces ahí está Pedro apoyándose en su propia capacidad, sintiendo que nunca iba a abandonar o que nunca iba a negar al Señor. Por eso no podemos nosotros confiar o apoyarnos en nuestras propias capacidades, sino que tenemos que aprender a fiarnos de Dios. Por eso, dentro de eso, Pablo mismo, y con este texto voy concluyendo, Pablo mismo habla en 1 Corintios capítulo 10 y versículo número 12, porque el hecho, mis hermanos amados, de que nosotros estemos bien con Dios, el hecho de que usted hoy esté con ese entusiasmo, el hecho de que usted hoy esté bien activo, bien
encendido en el Señor, la palabra nos enseña acá, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque nosotros no podemos fiarnos al decir, es que yo estoy bien firme, yo estoy bien agarrado de la mano del Señor. No se confíe, no se confíe, porque hay mucha gente que ha estado bien en el Señor, bien metida con Dios y se ha desubicado. Hay mucha gente que ha estado bien metida con Dios y el enemigo los ha agarrado y los ha desubicado y los ha sacado de las iglesias, los ha desubicado de su reino. Por eso Pablo dice, el que está firme, mire que no caiga. Por eso no confiemos, y por eso el proverbista decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pedro se está apoyando en su propia prudencia. Pablo nos enseña a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que si estamos firmes, Pablo dice, tengan cuidado, porque ustedes pueden estar firmes, pero no se confíen, porque se pueden caer, porque pueden tropezar. Entonces hay que estar ahí alertas, hay que estar ahí pendientes de no caer, de no tropezar, sino por el contrario, estar bien agarrados de la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos recibimos la palabra en esta noche? Bendito sea Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Esta palabra que cada día nos da dirección, nos da instrucción, nos da sabiduría para poder pues librarnos, para podernos librar de cometer errores, ¿verdad? De dar malos pasos. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias. En esta noche, nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas. Gracias porque siempre vienes a comunicarnos una palabra a nuestros corazones. Muchas gracias porque en esta noche te has hecho presente a este lugar. Hemos sentido tu presencia, Señor amado. Nuestras copas, nuestras vasijas se han llenado, Señor, y también hemos sido abrevados del torrente de tus delicias, de la grosura de tu casa. Gracias por la palabra que das a nuestras vidas, una palabra preventiva, una palabra que nos ayuda, Señor, a poder tomarte en cuenta a ti para no fracasar, para que no nos vaya mal. Ayúdanos para que te podamos incluir en nuestros planes. Ayúdanos a incluirte en nuestros proyectos. Ayúdanos, Señor amado, a incluirte en los deseos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor amado, para que seas tú el que dirija nuestros pasos. Es lo que te pedimos en esta noche con todo nuestro corazón. Gracias por estas familias preciosas que se encuentran acá en tu casa, como también aquellos que desde sus hogares nos ven, Señor. Bendíceles. Bendice a cada una de las familias. Prospérales. Y derrama de tus bendiciones, pero sobre todo oramos para que tú guíes a tu pueblo, dirige a tu pueblo, guíales, respáldales para la gloria de tu nombre, y que cualquier asunto que quieran realizar, tú siempre puedas estar ahí para guiarles, para darles instrucción, para darles dirección. Así oramos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor.